¿Cómo están? Bendiciones. Ya estamos al aire, ¿verdad, pastores? Amén. Buenas noches a todos. Gracias por estar en este tiempo conectados a cada uno desde su casa, Iglesia de Fort Myers o Fort Myers. Gracias por darnos la oportunidad de poder llegar hasta ustedes y poder, pues, por este medio de alguna manera poder conectarnos, poder conocernos. Quiero contarles que pues siempre están en nuestro corazón, siempre están en nuestras oraciones. Junto con toda mi familia siempre estamos orando por cada uno de ustedes. Aunque no nos conocemos, creo que el Señor nos ha permitido estar unidos en un mismo espíritu, unidos con un mismo propósito. Y creo que este tiempo se ha vuelto un tiempo de mucha bendición para todos los que estamos en casa, adorando, para todos los que estamos en casa buscando cada vez más del Señor. Gracias, pastores y profetas Domínguez, gracias por abrirnos este tiempo y esta oportunidad. Les amamos enormemente, les agradecemos por este tiempo que pues el Señor puso en su corazón podernos abrir para poder ministrar a nuestra iglesia hermana allá en Fort Myers. Es una bendición de verdad para nosotros, para mi esposa, para mí poder estar conectados en este tiempo, poder tener un tiempo de la palabra, un tiempo sano, creo yo, en medio de toda esta pandemia, en medio de todo este tiempo de oscuridad, de incertidumbre, pero queremos entrar un tiempo en la palabra, ¿verdad? Ya habrá un momento que esperamos en Dios no sea muy distante. Ya habrá un momento para poder saludarnos, para poder abrazarnos, para poder conocernos. Pero basta con conocer a nuestros hermanos, a sus pastores, los pastores Domínguez, para saber que tienen una iglesia que les ama, una iglesia que está siendo ataviada, adornada y vestida con las vestiduras del Cordero. Quiero saludar también a nuestra pastora, a mi madre muy especialmente, pastora Ligia. Te amamos, te bendecimos. Gracias por aperturarnos también este tiempo. Gracias por aperturarnos esta gloria que creo yo que viene del Señor. Y a Julito y a Carlitos, en el nombre de Jesús también los bendecimos. Y por ahí está Suami. Te bendigo, papito, en el nombre de Jesús. Gracias porque aunque nosotros podemos estar de alguna manera en nuestras casas, como poder decir atados, ahí aprisionados, la palabra del Señor corre y corre libre. Gracias a cada uno por ser esa plataforma para que la palabra pueda correr con libertad. ¿Qué dice si ahí en su lugar, ahí en su casa, donde usted está, en su sala, en su comedor, en su cocina, en su habitación, donde sea que esté? Creo que ustedes ya están allá, son las 8:20 de la noche para ustedes. Ya están por cenar o ya cenaron muchos de ustedes. ¿Qué dice si deja por un momento lo que está haciendo ahí en su casa y tenemos un buen tiempo en la palabra? Tómele la mano al que esté cerca suyo, de su esposa, de sus hijos, de tus padres, en el nombre de Jesús, y vamos a tener un tiempo de oración para entrar a la palabra, en el nombre de Jesús. Padre, te amamos, te bendecimos. Gracias por este tiempo que tú nos permites, que tú nos das. Señor, un tiempo donde creemos que tu palabra no puede quedar vacía y no puede llegar vacía a nosotros. Un tiempo donde creemos que tu palabra nos perfecciona, nos alimenta, nos nutre, nos prospera, establece. Un tiempo donde tu palabra nos hace permanecer en ti. Te amamos, te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo llegue a nuestra vida, llegue a nuestro corazón y a cada rincón, a cada lugar de nuestra casa, y que ahí se manifieste, Señor. Que todo lo que hagamos sea para honrarte y sea para bendecirte, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El sonido de su voz. Este tiempo es un tiempo que creo yo que el Señor nos ha metido, nos ha llevado a nuestras casas, nos ha transportado a los lugares donde donde nosotros habitamos, donde nosotros realmente deberíamos de ser iglesia y hacer iglesia. El Señor nos permitió acá en nuestra congregación desde hace un poco más de un año empezar a enseñar acerca de que en el tiempo final la iglesia de Cristo debe terminar justamente donde empezó, y empezó en las casas. En el libro de Hechos, usted y yo podemos leer a partir de Hechos 2 que la iglesia empezó a manifestarse en las casas. Dice la palabra que compartían el pan en las casas, que eran llenos del Espíritu Santo en las casas, que tenían afecto entrañable los hermanos en las casas, que se amaban en las casas, que demostraban el ser cristianos, porque
hoy, haciendo un paréntesis y para que tengamos un poquito de historia, la palabra cristiano para los primeros cristianos no era una palabra que les transmitía honra, era una palabra que los denigraba, era una palabra que los hacía sentir menos que nada. Era una palabra muy dura para que en el tiempo bíblico, en el libro de los Hechos, aproximadamente se le llamaba cristiano, era para tratarlo de denigrar, para denigrarlo, para tratarlo mal. Pero hoy la palabra cristiano trae mucha honra. Ha habido un tiempo donde la palabra cristiano se ha desvirtuado tanto y ha traído y ha sido motivo de burla la palabra cristiano. Quizá muchos de nosotros podemos tener algún contacto con gente que no conoce de Dios y que nos pueda decir, para ser un cristiano como tú, entonces este es el tiempo donde de verdad los cristianos, estos que nos ganamos el nombre porque amamos al Señor, porque transmitimos a Cristo, porque eso es ser cristiano, transmitir a Cristo. Si usted busca la palabra cristiano, su raíz etimológica es un pequeño Cristo, es decir, un ungido que salió del ungido, un ungido que salió del ungido. Este no es el ungido, este es un ungido, pero el ungido es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cuál es nuestra labor, iglesia, en este tiempo? Como cristianos es transmitir la deidad, como cristianos es transmitir la voz, como cristianos es transmitir el sonido de su voz. Pero en este tiempo entendemos que vuelvo a tomar el tema que le decía al inicio. Dios nos ha llevado a las casas porque justamente ahí donde empezó la vida cristiana es ahí donde debe de terminar. Este es un tiempo muy bueno que creo que el Señor nos está dejando ver que hay en nuestro corazón. Lucas 6 dice la palabra que el buen hombre del buen tesoro de su corazón habla, pero el mal hombre del mal tesoro de su corazón también se expresa. Ah, termina diciendo el apóstol Lucas en el Evangelio de Lucas, termina diciendo que la boca habla, dice la palabra, que de lo que hay abundancia en el corazón. Este es un buen tiempo, iglesia, para saber qué voz hemos estado escuchando. Este es un buen tiempo para saber discernir la voz que nos ha guiado en todo este tiempo. Si ha sido la voz del Padre, si ha sido la voz del Espíritu Santo, si ha sido la voz de Cristo la que nos ha guiado, la que nos ha llevado. Este es un buen tiempo, porque Deuteronomio dice, en Deuteronomio 8, si no estoy mal, dice, te llevé al desierto para afligirte, te llevé al desierto para que tuvieras hambre, pero también te llevé al desierto para que entendieras lo que había en tu corazón. Amada iglesia, este es un tiempo donde quizá muchos de nosotros estamos viviendo un desierto, una soledad, porque estábamos tan acostumbrados a ser templocéntricos, dejamos de ser cristocéntricos y comenzamos a ser templocéntricos. ¿Por qué digo esto? Necesito decirle esto justo por el tema que vamos a escuchar o que vamos a aprender hoy, porque dejamos de ser cristocéntricos y nos convertimos en templocéntricos porque nuestra vida giraba en torno al templo. Nuestra vida dejó de girar en torno a lo que Cristo es y lo que Cristo ha sido, y empezamos a ser cristianos de templo, empezamos a ser evangélicos de templo y continuamos siendo por mucho tiempo cristianos de templo, pero nunca fuimos realmente cristocéntricos porque dejamos de transmitir el mensaje, la divinidad, la vida de Cristo a todos los que han necesitado escuchar acerca de la vida de Cristo. Entonces, creo yo que este tiempo ha sido un buen tiempo donde el Padre nos permite una vez más empezar a ser cristocéntricos. Ahora, donde estamos aprendiendo a ser una vez más cristocéntricos, es donde se empieza a manifestar el sonido de la voz del Padre. ¿Por qué le digo esto? Porque dice la palabra que no, que en Romanos 10:17 la palabra dice, ahora pues que por el oír, a ver si me ayudas. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el apóstol está diciendo en Romanos que hay dos cosas que la palabra de Dios activa. Es decir, hay dos cosas que el sonido de la voz de Dios activa. Número uno, activa el oír. Y número dos, activa la fe. Es pues, dice la palabra, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Vuelvo a repetirlo. El sonido de la voz de Dios activa dos cosas. Número uno, activa el oír, y número dos, activa la fe. Dice también la palabra, Jesús dirigiéndose a los suyos: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, el pastor tiene una identidad dentro del grupo de ovejas, dentro de la manada, y la manada de ovejas puede identificar el sonido de la voz del pastor. Es decir, que dentro de 200 ovejas, 300 ovejas que oyen la voz del pastor, quizás 50 pueden ser de él. Y otras 50, me estoy moviendo porque aquí tengo también público. Aquí está también mi esposa y mi hija pequeña. Eh, Dentro de muchas ovejas hay pastores que se identifican con sus ovejas. Estoy hablando de las ovejas naturales. Entonces, las ovejas que son de ese pastor van a reconocer el sonido de la voz del pastor. ¿Por qué? Porque hay algo que el sonido de la voz de ese pastor activó en ellas, una identidad, se identifican con ese pastor. Entonces, vuelvo otra vez al punto. Es pues la fe por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay dos cosas, hay dos cosas hay dos cosas que la voz de Dios activa. Número uno, activa el oír, y número dos, activa la fe. Entonces, hay algo que produce el sonido de la voz dentro de Dios dentro de nosotros. Hay algo que es producido por el sonido de la voz del Padre dentro de nosotros. Quiero decirle, dice la palabra en Romanos 8:29, a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen la imagen de su Hijo Jesús. Es decir, nuestro trabajo dejó de ser templocéntrico para concentrarnos y empezar a ser cristocéntricos. Somos la imagen de Cristo Jesús. Por lo tanto, como somos la imagen, déjenme decirle esto, aquí hay un punto bien importante, porque quizá en algún otro momento podamos tocar este punto, la imagen y semejanza de Dios, que es en Cristo Jesús, que ha sido insertado en nosotros, que su gloria ha sido metida en nosotros. Somos la imagen del Cordero, somos la imagen de Cristo Jesús, tal como Él fue la imagen del Padre manifestada. Somos la imagen del Cordero. ¿Para quiénes somos la imagen del Cordero? Somos la imagen para todo el que nos ve. Por lo tanto, nos constituimos no solo en la imagen y la semejanza, sino en el sonido de la voz de Dios. Hay un sonido de la voz de Dios que la iglesia debe de estar lista para proclamar. Hay un sonido de la voz de Dios que la iglesia debe de estar lista para declarar. Y no le estoy hablando de declaraciones proféticas vanas, no le estoy hablando de declaraciones proféticas superficiales, no le estoy hablando de declaraciones proféticas por ahí que van muy por encima de las cosas. No, por favor, no se vaya a equivocar. Le estoy hablando que usted y yo somos anunciadores de la voz de Dios. Nosotros somos anunciadores del sonido de para todo aquel que necesita creer en este evangelio glorioso. Ahora, ¿cuál es el mensaje que debe de dar la iglesia escuchando la voz de Dios? Porque aquí hay puntos bien importantes. El mensaje certero que puede dar la iglesia debe de ser un mensaje, escúcheme, el mensaje certero que la iglesia predica, el mensaje certero que la iglesia anuncia, viene de un mensaje certero que la iglesia oye. Ahora, ¿por qué le digo esto? Dice la palabra en Lucas 6 que el buen hombre del buen tesoro de su corazón proveerá o hablará, pero el mal hombre del mal tesoro de su corazón manifiesta las cosas. Ahora bien, dice la palabra también que de la abundancia del corazón, en el mismo Lucas, habla la boca. Ahora bien, ¿qué determina o cómo puedo determinar lo que yo estoy oyendo? Sino por lo que yo estoy hablando. Es decir, dice la misma palabra, júntate con sabios y serás sabio, aprenderás a ser sabio, pero el que se junta con necios terminará siendo necio. Entonces, el que se junta con gente que no habla fe, terminará hablando desconfianza. El que se junta con gente que maquina cosas malas, terminará maquinando cosas malas, pero el que se junta con gente que habla del favor de Dios, que habla de la palabra de Dios, terminará anunciando la palabra de Dios. Por eso
Esto yo en algún momento le llamé asociaciones. Por eso es que cuando usted se puede asociar con su pastor a estudiar la palabra, lo más común o lo más normal que va a suceder en su corazón es que usted va a resultar hablando la palabra, y mientras más usted dé la palabra más se le va a revelar a su corazón. Es decir, a más manifestación de lo que yo tengo en mi corazón, va a haber más llenura y va a venir más llenura de la voz de Dios a mi corazón. Entonces, digo esto porque hay un sonido de la voz de Dios que la iglesia debe transmitir, que la iglesia debe de dar y que debe de ser eficaz. Allá en el libro de Cantares, si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de estudiar el libro de Cantares, hay un mensaje muy certero que da la novia del libro de Cantares. Voy a resumir lo que el libro de Cantares dice. Dice la palabra que llega la novia, la doncella, y empieza a decirles a las demás doncellas: hey, doncellas, ¿han visto al amado de mi alma? Porque lo estoy buscando por todas partes y no lo encuentro. Y la palabra declara que las demás doncellas empiezan a decirle: pero ¿qué es tu amado más que nuestro amado? ¿Acaso eres tú mejor que nosotras? Déjeme decirle que esta doncella, la amada, según la describen, y usted lo puede leer, según la describe el escritor de Cantares, no era una mujer tan hermosa, porque dice: soy morena porque el sol me vio. No era una mujer, digamos, que fuese apetecible, pero era una doncella amada. Sin embargo, cuando usted empieza a leer, y se da cuenta lo que las otras doncellas escuchan de la doncella amada, es un mensaje certero. Dice la doncella amada, dice: mi amado. Mi amado es señalado entre 10,000, es hermoso, es blanco, rubio, todo él es precioso. Entonces empieza a dar un mensaje que las otras doncellas que tenían otros novios, que tenían otros amados, porque lo dice Cantares, que es tu amado más que el nuestro. Dice la palabra que se enamoraron de tal manera que esas doncellas le dijeron a la doncella, a la amada: ¿a dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿A dónde se apartó tu amado? Vamos, lo buscamos juntamente contigo porque necesitamos ser seducidas por él. Ahora, si yo quiero bajo esta construcción de la palabra, o sobre la plataforma de esta palabra, lo que yo trato de decirle y lo que yo quiero rescatar es que el mensaje de la voz de Dios, el sonido de la voz de Dios, tiene que ser un mensaje tan certero y tan auténtico que cuando te oigan hablar, que cuando te oigan expresarte, los demás se enamoren de Dios por tus palabras, por el sonido de tu voz, porque estás recibiendo el sonido de su voz. No sé si me está entendiendo, pero si me está entendiendo, por lo menos diga amén ahí en su casa. Si no me está entendiendo, pues ahí va con su pastor y con su pastora y que ellos le expliquen lo que yo trato de decir. Entonces, la iglesia va a trasladar un mensaje certero solo si está recibiendo un mensaje certero. La iglesia va a tener el sonido de una sola voz solo si está recibiendo el sonido de una sola voz. Y miren, en este tiempo es bien preocupante porque hay mucha gente que se está manifestando lo que hay en su corazón. Se está manifestando lo que abunda su corazón. Y en muchos está abundando violencia, en muchos está abundando inseguridad. A ver, ayúdenme aquí, las que están aquí. En muchos está abundando zozobra, temor, incertidumbre, pero también desconfianza. En muchos se está manifestando la pobreza del alma de la gente. Pero también hay mucha gente que se está manifestando con el favor de Dios. Hay mucha gente que se está levantando confiando una y otra vez en el favor de Dios. Hay gente que se está levantando confiando en Dios en este tiempo final. Entonces, el sonido de la voz de Dios
Quiero que vaya conmigo, por favor. Yo les había pedido este versículo. Vaya conmigo, por favor, a 1 Samuel capítulo 3, porque ya estamos entrando al tema. Y dice la palabra desde el versículo 1 en adelante en la Nueva Versión Internacional. Vamos a ponerla aquí, la Nueva Versión Internacional. Aquí estamos. Y dice la palabra: Samuel, que todavía era joven. Yo quiero que usted tenga un tiempo de lectura en su casa. Los primeros 2 capítulos, por ejemplo, empieza diciendo que debían destetar al niño Samuel y que era un niño, que era un pequeño, pero aquí ya le llama joven, aún era joven. Versículos antes, los 2 capítulos antes, todavía hablan acerca de los hijos de Elí, los que eran en ese tiempo los sacerdotes. Ofni y Finés les llama sacerdotes, pero ya en el capítulo 3 a finales, inicios del 4, ya les llama que eran hombres impíos, hombres que no tenían piedad de nadie. Pero escuche, dice la palabra, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. Estamos hablando del sonido de la voz de Dios, el sonido de su voz. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios, la lámpara de Dios que todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió: aquí estoy. ¿Quién llamó a Samuel? El Señor Dios. Samuel respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó. Segunda vez lo llama el Señor. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Tercera vez, dice: Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en la cama. Y entonces usted ya sabe el resto de la historia. Lo importante de todo esto es que el Señor habla. El Señor habla. El Señor habla. El Señor se expresa. Nosotros por mucho tiempo dentro de la iglesia hemos aprendido y hemos enseñado que la oración es hablar con Dios, ¿verdad? Pero hablar con Dios no es un monólogo. Hablar con Dios debe de ser un diálogo. Debemos de hablar con Él y esperar la respuesta de Él, pero muchas veces lo que nosotros hacemos es un monólogo, porque no tenemos, muchos de nosotros, la capacidad de saber discernir el sonido de la voz de Dios. No sabemos cómo Dios habla. Ojo con esto, porque para dar un mensaje certero, inicié diciendo que para dar un mensaje certero debo de tener una auténtica voz que me hable, pero para saber la voz que me habla, debo de discernir la voz que me está hablando. Dios habla, Dios se manifiesta por medio de un diálogo con nosotros. Dios se manifiesta porque usted puede leer a partir del versículo 10, 11, dice: mira, le dijo el Señor, estoy por hacer algo en Israel. Y ahí empieza a desprenderse todo lo que Dios le está diciendo al joven Samuel, al muchacho Samuel. Pero algo que me impacta es que dice la palabra que él ministraba en presencia del sumo sacerdote, de Elí. Para que Dios nos hable, ojo, para que Dios nos hable, tenemos que aprender, iglesia amada, a tener autoridades para que Dios nos hable. Un día Dios te va a levantar como una autoridad, un día Dios te va a levantar como un ministro, un día Dios te va a levantar como alguien que puede ministrar en su presencia, pero tienes que tener un maestro, tienes que tener alguien que te enseñe, tienes que tener, pero ojo, por favor, tienes que tener a alguien que aún tenga la visión de Dios y aún pueda escuchar a Dios. Muchas veces Dios puede empezar hablándote o puede empezar Dios mostrándote. Samuel empezó escuchando la voz de Dios. Dice la palabra que en los tiempos de Samuel no se le llamaba profeta, se le llamaba vidente.
Y un vidente no es alguien que solamente oye, porque entonces sería oyente, ¿verdad? Pero Samuel era un vidente, es decir, Samuel evolucionó de oír la voz de Dios a ver lo que Dios hacía, y entre esto se cumplía justamente la visión de Dios, lo que Dios quería hacer. Ahora, lo importante aquí es que el joven Samuel ministraba delante de la presencia del Señor bajo el sacerdocio de Elí. Un día Dios te va a llamar como principal, un día Dios te va a llamar como ministro en una casa, para cual sea el trabajo ministerial que Dios te dé. Por favor, no pensemos en un trabajo ministerial solo detrás de un púlpito y en una tarima, no. Pero un día Dios te va a llamar y te va a llamar a ministrar en su presencia con la supervisión de alguien mayor que tú espiritualmente. Samuel aún no conocía, porque dice la palabra que el Señor no se le había revelado. Samuel aún no conocía, pero estaba empezando a escuchar. Pero algo bien importante es que él tenía sacerdote. Samuel tenía sacerdote, un hombre que había perdido la visión, sí, pero tenía sacerdote. Pero un hombre que no solo perdió la visión, sino que perdió la capacidad de discernir la voz de Dios. Sin embargo, lo que yo quiero rescatar de esta lectura es que cuando Samuel escucha las tres veces la voz de Dios, las primeras 2 veces, Samuel sale corriendo y sale hacia donde está su tutor, su maestro. ¿Sabe por qué? Porque Dios regularmente va a hablar con las voces que para ti y para mí son más familiares. A veces queremos escuchar a Dios en medio de tormentas, de huracanes. A veces queremos escuchar a Dios en medio de tempestades. Pero probablemente Dios te va a empezar a hablar con las voces más familiares. Por eso es que Samuel salió corriendo a donde Elí. Porque Dios utiliza las voces más familiares. Es decir, y aquí quiero hacer esto de una manera sana. Cuando tú y yo no tenemos la capacidad de discernir que Dios es quien nos está hablando, porque Dios te va a hablar, corre hacia tus coberturas, porque seguramente ellos van a saber direccionarte, ellos van a saber instruirte, ellos van a saber decirte y delegarte. Samuel lo entendió después de que Elí le aperturó el tiempo. Samuel lo entendió. Pero Dios te va a hablar con las voces más comunes. Es decir, Dios te va a hablar por medio de tus pastores, Dios te va a hablar por medio de tus hijos, Dios te puede hablar por medio de lo que para ti es más común escuchar. Muchas veces nosotros queremos escuchar palabras proféticas, palabras proféticas inmensas. Déjeme decirle que hace un año más o menos nosotros conocimos a un pastor, alguien muy de Dios, americano, misionero americano. Y pues mi pastora me conoce, mis pastores me conocen. Yo no soy de buscar palabras proféticas con nadie, no porque no crea. Creo en las palabras proféticas, o yo creo en los profetas de Dios, pero no soy de los que andan tras la palabra profética. Sin embargo, estábamos en esa reunión con mi esposita y cuando estábamos ahí, este pastor nos llama y me da una palabra y me dice: el Señor te trajo aquí a este lugar donde tú estás. Nosotros estamos acá en Estanzuela, Zacapa, un lugar muy hermoso, un lugar muy precioso, donde la palabra de Dios ha sido predicada. Sin embargo, es un lugar que para evangelismo es un poco complicado, un poco duro. Como testimonio quiero decirle que cuando mi esposa y yo venimos acá a pastorear por orden del Señor, yo le dije: Señor, amo esta tierra, abrazo esta tierra y gracias por haberme puesto por ministro en este lugar. Y besé literalmente, yo personalmente lo hice así, besé el suelo donde estaba y le dije: gracias porque estoy aquí. Pero cuando el Señor nos lleva con este pastor, que es lo que le quiero contar, él nos empieza a hablar.
Pero la palabra que me da a mí, y porque hay que saber reconocer la voz de Dios, nunca nos habíamos visto con este pastor, jamás en la vida. Era la primera vez que lo mirábamos. Y me dice, yo te vi allá atrás haciendo una oración, me dijo. Todo esto me lo dijo en inglés. Claro que tenía traductor porque yo no soy bilingüe. Entonces me dice, yo te vi allá atrás haciendo una oración. Y cuando yo te vi orar, Dios me mostró, fíjense pues la figura, Dios me mostró a ti. Dios me hizo verte a ti, pero no como tú estás ahora, no como un hombre. Te vi como una máquina. Te vi, me dijo, como un bulldozer. Un bulldozer es un tractor, ¿sí? Y cuando me dijo eso, yo me empecé a reír. Y me dijo, yo te miraba rompiendo piedras, pero que estabas a punto de pasar un muro porque tú eres un bulldozer. Te miro como eso, como un equipo de trabajo fuerte, un tractor. Y yo me empecé a reír. Entonces me dice, ¿por qué te ríes? Y yo le respondo al pastor y le digo, porque justamente yo soy mecánico de esas máquinas. Entonces, él no me conocía, yo no lo conocía, pero Dios estaba hablando y estaba usando figuras que yo podía entender. Estaba utilizando figuras que yo podía comprender. Yo sabía lo que es un bulldozer, yo sé para qué sirve un bulldozer y Dios estaba hablando. Entonces, alguien puede decir, pastor, ¿y Dios va a hablar así? Claro, Dios va a hablar de la manera en que sea más familiar para ti. Quizá tú eres, cuando el Señor le habla a ver, amor, si tú me ayudas, por medio de aquel profeta que le dice que el Señor está haciendo barro y el barro se echó a perder en sus manos. Jeremías, el profeta Jeremías, dice la palabra, y el Señor estaba, me llevó el Señor y estaba haciendo una vasija de barro y de repente el barro se echó a perder en sus manos. Es porque seguramente era una figura para alguna clase de pueblo, para algunos que iban a estar ahí. Quizá tú eres panadero y el Señor va a empezar a decirte, una vez santificada la gavía, es santificada toda la masa, y tú lo vas a entender. Quizá tú eres panadero y de repente tú sí sabes la interpretación de que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa eso? No sé, Dios puede hablarte, porque yo quiero recordarte lo que dice Hebreos 1. Dios hablando en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por medio de sus siervos los profetas. Dios tiene la capacidad, Él es Dios, Dios tiene la capacidad de hablarte de la manera en que tú puedas entender más la palabra de Dios. Es como cuando tú te sentás con tu hijo que está aprendiendo a escribir, a leer, que está aprendiendo los números. Tú una vez más volvés a aprender a leer, una vez más volvés a escribir, una vez más volvés a aprender a pintar, porque necesitas enseñarle en el lenguaje de tu hijo lo que él necesita aprender. Entonces exactamente Dios obra así. Hay un mensaje certero que la iglesia debe de recibir. Hay un mensaje certero que la iglesia debe de compartir. Entonces por eso Dios preparó hombres. Por eso miren, es que es bien asombroso, porque por eso el mensaje fue sencillo entenderlo para Pedro, para Andrés, cuando el Señor se manifiesta a ellos y les dice, síganme. ¿Qué estaban haciendo Andrés y Pedro? Estaban tejiendo las redes. Eran pescadores. Y Jesús les dice, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Entonces, qué asombroso, porque Jesús no se paró diciéndoles, ahí van a ver cómo se va a manifestar mi gloria, ahí van a ver cómo van a recibir ustedes el ADN y ustedes se van a... No, Jesús les dijo, ¿les interesa ser pescadores de hombres? Dios hecho hombre les estaba hablando en un lenguaje que para ellos era sencillo entender. ¿Te imaginas si tú sos pescador y que de repente se te aparezca alguien y que te diga, seguime porque te voy a hacer pescador de hombres? La analogía, entonces uno empieza a pensar y dice, bueno, ¿cómo será ser pescador de hombres? Jesús está hablando y les dice, el reino de los cielos es como el labrador que salió a sembrar. Y sembró semilla, lanzó la semilla. El 25% de ella cayó en esto, el 25% en otro, el 25% en otro y el 25% en otro. Este que cayó en buena tierra dio fruto al 100 por 1. Es decir,
Hay un sonido de la voz de Dios para cada uno. Por favor, entiende. Tú hoy que estás en tu casa, quizá Dios te puede estar hablando de muchas maneras, de muchas formas, pero Dios siempre va a buscar el medio correcto para hablarte. Quizá a muchos de ustedes Dios les habla en sueños. Quizá a muchos de ustedes Dios les habla en visiones. Quizá a muchos de ustedes Dios les habla por medio de la palabra. Quizá a muchos de ustedes Dios les habla por medio de otras cosas que parecerían ridículas. Quiero contarte un testimonio. Hace algunos años atrás estábamos pasando una situación económica muy difícil. Y yo recuerdo que teníamos en esa ocasión con mi esposa, creo que eran 5 quetzales, 2 quetzales. 2 quetzales eran que teníamos para ese día. Recuerdo bien el día, que era un día sábado, viernes. Y me dijo mi esposa, bueno, salí a trabajar y nosotros esperamos aquí que aquellos que duerman más tiempo, los niños, tenemos 3 niños, que duerman más tiempo y pues a ver qué puede salir a trabajar. Y yo le decía, Señor, pero yo soy tu siervo, yo te sirvo, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Te llevaré al desierto para afligirte y para mostrarte lo que hay en tu corazón. Si esa es tu pregunta, porque sé que muchos han estado preguntando, hoy Señor, ¿y por qué estamos pasando esta escasez? Porque te están llevando al desierto para que tú veas lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón hay gratitud, ya te rayaste, ya lo hiciste, Dios te va a proveer. Pero si en tu corazón hay incertidumbre y hay reclamos, hay que volver a repetir la plana hasta que uno aprenda. En Dios no vas a perder. Pero entonces yo le decía, Señor, ¿qué pasó? Y en eso se levanta, creo que fue mi hijo varón, y puso su plato sobre la mesa y dijo, mami, tengo hambre. Mis hijos no estaban pensando si nosotros teníamos o no dinero ese día para poderles dar de comer. Mis hijos no preguntaron si teníamos dinero. Yo salí de casa esa mañana, recuerdo que salí de casa con una aflicción en mi corazón, con un gran dolor en mi corazón. Pero el Señor proveyó por medio de alguien que nosotros ni siquiera esperábamos. Nos proveyó, creo que una canasta, ¿verdad? Y justo con los cereales que mis hijos, con cada uno de los cereales que mis hijos comían, justamente con cada uno de los cereales que a mis hijos les gustaba. Yo le decía, Señor, no entiendo qué está pasando, por qué estás haciendo esto, porque no había pasado ni media hora. Y el Señor me enseñó esto, por medio de esa figura. El Señor habló a mi corazón y me dijo, ¿te diste cuenta cuando tu hijo salió a poner su plato sobre la mesa? Sí, Señor. ¿Y cuál es tu trabajo? Llenarle el plato. Padre, llenarle el plato porque es mi hijo y es mi responsabilidad. Bueno, cada vez, hijo, que tú tengas hambre, venía a poner el plato sobre la mesa porque mi responsabilidad de llenarlo es mía. La responsabilidad de llenarlo es mía, no es tuya. ¿Qué te quiero decir? Dios te va a hablar. El sonido de la voz de Dios es de muchas maneras, según Hebreos 1. De muchas maneras, de muchas formas, muchas veces Dios te va a hablar. No es que ya se quedó vetada la voz de Dios, no es que ya no puedas escuchar la voz de Dios. Iglesia, despierta. Este es un tiempo de despertar. Este es un tiempo, sí, de ver milagros. Sí, ahora, mire, qué sencillo es decirle, ay, Señor de milagros, manifestate cuando tú estás bien, cuando tenés la alacena llena. No, los milagros del Señor se manifiestan ahí justamente. Si tu situación ahorita es difícil, si tu situación ahorita está contraria, vuélvete a Jehová. Vuélvete a Jehová, porque te aseguro que ese es el escenario perfecto para que el Señor te bendiga, para que el Señor te prospere. ¿Por qué te digo esto? Porque la oración de Abraham fue cuando peleó contra aquel rey egipcio, creo que era Laquis, ¿verdad? Ese rey. ¿Sí? Dice que no le recibió ni una sola correa, porque le dijo, no quiero recibirte nada para que no crean los demás que yo salí enriquecido de aquí y que tú me prosperaste. Este es el escenario perfecto. Si estás teniendo batalla contigo mismo, óyeme lo que te estoy diciendo. Si estás teniendo conflicto contigo mismo, si estás teniendo batalla contigo mismo, rinde esa deidad de tu corazón, rinde ese poder de tu corazón y entiende, por favor, por la palabra de Dios, que el Señor puede hacerte el milagro de prosperarte, no solo de enriquecerte, de prosperarte. Pero aprende a escuchar su voz, aprende a escuchar el llamado de su voz, aprende a escuchar
el sonido de su voz. ¿Por qué? Porque allá en el desierto, cuando Israel es liberado, lo que el Señor quería era fiesta. El Señor pasó desde el inicio del ministerio de Moisés diciéndole a Faraón: deja que mi pueblo, ¿qué? Me celebre, que me haga fiesta. ¿Por qué? Y Deuteronomio 8 dice: te llevé al desierto para probarte, para afligirte y enseñarte lo que había en tu corazón. Pero el Señor lo que quería era fiesta. Si ese Israel hubiera entendido, hubiera escuchado correctamente la voz de Dios y la hubiese aplicado, porque hemos estado escuchando a casi un mes y medio de escuchar la voz de Dios, de aprender de la voz de Dios. Pero déjame decirte que si escuchas la voz de Dios, ponela por obra. Si el Señor lo que quiere en este tiempo es que hagas fiesta, hazle fiesta. Ay, pastor, para usted es fácil porque seguramente usted tiene llena su refri, usted tiene su carro con gasolina. Pero hubo un tiempo donde vive Jehová, que te lo estoy diciendo, aquí está mi esposita, donde teníamos que meternos a ayunos forzados, ¿verdad? Involuntarios, no por un día, no por 2 días. Hubo un tiempo donde nuestra única comida muchas veces eran unos granos de sal debajo de la lengua. Hubo un tiempo donde también aprendimos a llorar. Hubo un tiempo donde también aprendimos en nuestra carne lo que fue dolerse, lo que fue sufrir. Déjeme decirle, hubo un tiempo donde también tuvimos que aprender a perder con mucha alegría, con mucho gozo y no lamentándonos. Hubo un tiempo. Hubo un tiempo donde caminábamos 4 kilómetros. 4 kilómetros, quizá para usted dirá: uy, 4 kilómetros no es nada así, pero yo tenía que salir con mi hijo de 4 años cargado, con la niña pequeña en el carruaje y jalando a la mayor. Hubo un tiempo así. Hubo un tiempo donde, déjeme decirle, y que en ese tiempo quizá causaba pena, causaba vergüenza, hoy es motivo de alegría. Pero hubo un tiempo donde también me daba temor postrarme porque tenía agujeros en mis zapatos. Hubo tiempos así. Hubo tiempos así. Pero aprendimos que en esos tiempos de desierto se alababa al Señor. Aprendimos que en esos tiempos de desierto celebrábamos al Señor. Tuviéramos la barriga llena o la tuviéramos vacía. Si la teníamos vacía, para nosotros era un motivo de decir: hoy estamos en ayuno. Gloria al Señor. Dábamos gracias. Ahí está mi pastora que le puede confirmar esto. Agradecíamos la estrechez que teníamos en ese tiempo. ¿Te acordás, pastora? Yo sé que dijo que sí. Agradecíamos cuando estábamos en la estrechez, porque su voz nos mantenía, porque nuestro principal tesoro, nuestro principal anhelo era agradar al Señor. Hubo un tiempo donde tuvimos que celebrar aún en medio de la pérdida, aún en medio de la muerte. Tuvimos que aprender a celebrar. Hubo un tiempo donde fue necesario pasar aprendiendo que nada se iba a robar su gloria, que nadie se iba a robar su gloria. Hubo un tiempo donde aprendimos a morir a nosotros. Ojo con esto, por favor. Hubo un tiempo donde aprendimos a escuchar el no de Dios y aceptar el no de Dios. Hubo un tiempo donde yo ya no quise escuchar la voz de Dios, porque escuchar la voz de Dios era no. No la dejé de escuchar, gracias a Dios. Pero ese tiempo donde esos no eran tan duros, eran no agradables. Sí. ¿Sabe que era tan seguro? Porque sabíamos que era Él, que no era nadie más. Hubo un tiempo donde esos no de Dios que aprendimos a escuchar afirmaron más nuestra confianza y más nuestro corazón en Él.
Yo no sé cómo hubiera sido alguien más, pero si algo nos sostuvo, es que nosotros siempre hemos querido vivir para agradarlo a Él. Nunca hemos hecho lo que hacemos de servir al Señor por riqueza, por amor a los dones, por nada, nada se compara con poderle servir con amor y con gratitud. Pero hubo un tiempo donde la voz de Dios, que era tan audible, fue también dolorosa, pero sirvió para formarnos. Sirvió para ser formados. El sonido de la voz de Dios no siempre te va a traer comodidad. El sonido de la voz de Dios no siempre te va a traer complacencia. El sonido de la voz de Dios no siempre te va a traer placer. Sí te va a causar seguridad, sí te va a causar placer. Sí vas a saber que si el no viene de Dios, vas a estar seguro, vas a estar confiado. Sí vas a entender que si el no viene de Dios, vas a saber que vas a salir de esa. Pero el sonido de la voz de Dios, Dios te va a hablar de maneras que ni imaginas, de maneras que no puedes comprender, de maneras... vaya, pues a Balaam le habló por medio de un asna. Jesús dijo montado allá: si estos callan, les aseguro que las piedras van a hablar. Dios va a utilizar medios para poder hablarte, medios que para ti son quizás los más comunes, pero por eso hoy te digo, yo sé que hay mucha gente que nos está oyendo, hay gente que está sintonizando y está siendo quebrantada por la palabra de Dios. Por favor, vuelve otra vez, regresa al Señor. No te estoy hablando vuelve al templo, no, vuelve a ser una persona cristocéntrica, que Cristo sea el centro de todo. Vuelve al lugar donde todo comenzó, vuelve. Si es necesario que tengas que volver a tus pastores, vuelve y escucha la voz de Dios por medio de ellos, porque ellos son la autoridad que Dios puso sobre tu vida. Sé que hay gente que se ha decepcionado de la iglesia. Está bien que te decepciones de la iglesia, pero ¿por qué estás peleando con Dios? Sé que hay gente que se ha decepcionado aún de nosotros como ministros, y es correcto que lo hagas, está bien que lo hagas, pero Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a fallar. Este es el tiempo de reconciliación, este es el tiempo de unidad. ¿Sabe que hoy escuchaba algo que a mí me bendijo? Lo que veníamos escuchando en el camino. Este es un tiempo de preparación porque volvimos a las casas. Este es un tiempo de restauración. Si usted puede ver cronológicamente los libros, antes de Job está Esther, y antes de Esther está Nehemías. Y Nehemías habla de restauración, habla de cómo los hijos de Dios, cómo Israel vuelve otra vez a edificar su casa. Este es un tiempo de Nehemías donde estás edificando tu casa, estás con la palabra de Dios en tus manos, estás edificando tu casa. Este es el tiempo que Dios te permite edificar tu casa. ¿Sabes por qué? Porque luego de Nehemías está el libro de Esther, y Esther es la novia que se casa con el rey. Esther es la novia que se les ha entregado el reino. Entonces, después de esta construcción y esta edificación, viene la boda. Viene, por favor, entendelo por el espíritu. Si sabes que es la voz de Dios que te está hablando, entendelo en tu espíritu. Viene la boda. Viene la boda, viene la novia que se casa, viene la novia que está en amores. Luego viene el libro de Job, que es un libro que habla de tribulación, que habla de angustia. Pero por favor, este es el tiempo de edificar. Escucha la voz de Dios ahí donde estás audiblemente. Yo sé que Dios puede estar hablando a tu corazón, Dios puede estar hablando a tu vida en este tiempo. Y para ir cerrando, yo quiero que leas conmigo Colosenses 1, versículo 24 al 29. Dice la palabra: ahora me gozo. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia,
de la cual fui hecho ministro, escuche, por favor, escuche, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora lo hace por medio del Hijo. Dice Hebreos 1, versículo 2, ahora lo hace por medio del Hijo. Y el Hijo utiliza a hombres y mujeres como usted, como yo, para transportar este misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Por favor, aprenda a escuchar la voz de Dios, aprenda a abrir sus oídos, porque le vuelvo a repetir lo que dice Romanos 10:17, es pues la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Deje de estar escuchando calamidad, deje de estar escuchando inseguridad, escuche la palabra de Dios. Creemos tanto en lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestras vidas, que yo puedo decirle que algo que enseñamos es que también la muerte es parte de la vida a los que amamos a Cristo. Que la muerte también es parte de la vida. ¿Sabe algo? Hoy nuestras iglesias han estado llenas de cristianos que quieren a Cristo, que quieren la eternidad, que quieren la gloria, pero no quieren muerte. Nuestras iglesias estuvieron llenas de cristianos que quieren el beneficio, que quieren al benefactor, pero no quieren la aflicción. Nuestras iglesias han estado llenas de gente vacía. Hoy se está llenando la iglesia en sus casas. Por favor, ¿por qué le digo esto? Porque tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios ahí donde estamos. Tenemos que aprender a escuchar el sonido de la voz de Dios. Y quizá ni siquiera va a ser por una canción, porque de repente uno se pone místico, de repente uno se pone de cualquier otra manera para querer escuchar la voz de Dios, pero estoy seguro que Dios va a hablarte audiblemente y tú vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso, como te decía al inicio, Samuel necesitó de un tutor, Samuel necesitó de estar en la presencia de Dios. Nadie, por favor, que no esté en la presencia de Dios va a ser candidato para escuchar la voz de Dios. Eso es Biblia, no vaya a pelear conmigo ni con sus pastores, esto es Biblia. Samuel dormía a los pies del arca y luego a Samuel se le llama vidente. Samuel durmió a los pies del arca y luego la palabra le empieza a llamar a Samuel vidente. Pero ¿cuándo se le manifiesta a Dios a Samuel? En un tiempo donde dice la palabra que la palabra de Dios era escasa. Era escasa. Usted puede hoy estar escuchando por los medios de internet, por todo lo que usted quiera, redes sociales, a mucha gente predicar, pero por favor, entresaque de todo lo que usted escucha lo más precioso y aprenda a discernir si es palabra de Dios, si es Dios hablando. Porque en estos tiempos donde hay sacerdotes que ahora son hombres impíos, donde empezaron a predicar profetas que ahora ya no se les ve, en estos tiempos la palabra de Dios está escaseando. Por favor, la palabra de Dios, yo no le estoy hablando de prédicas, le estoy hablando que la palabra de Dios en este tiempo está escaseando. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Tenemos que aprender a discernir, escuchar el sonido de la voz de Dios. Aprende a escuchar cuando Dios te habla. Aprende a escuchar cuando Dios habla a tu corazón. Aprende a escuchar. Ahora, yo quiero ya ir terminando con esto. Creo que tengo apenas ya 5 minutos. Pero quiero ir terminando con esto. Ahora sí he aprendido a terminar, ¿verdad? Justo. Pero en la iglesia siempre digo como 10 veces, ya voy a terminar. Dios va a hablarte, iglesia, Fort Myers, Dios va a hablarte.
Dios va a hablarte en este tiempo por medio de tus pastores. Dios va a hablarte en este tiempo por medio de su palabra. Dios va a hablarte por medio de situaciones que quizá para ti parezcan comunes. Dios va a hablarte ahí donde tú estás. Aprende por favor a discernir, escuchar la voz de Dios entre muchas voces. Dentro de muchas voces. Sí, dentro de tus muchos pensamientos, aprende a escuchar la voz de Dios. Toma calma, dice la palabra Jeremías, el profeta Jeremías habla y dice: párense en la senda donde están caminando y pregunten cuál es el Olam, la senda eterna, y regresen a ella. Dentro de tus muchas decisiones, dentro de tus muchos caminos, dentro de tus muchos pensamientos, párate donde estás. Haz una pausa y aprende a discernir, aprende a escuchar, aprende a distinguir el sonido de la voz de Dios, porque te aseguro que por muy común que sea, la vas a aprender a reconocer, la vas a aprender a discernir. Porque el Señor te va a llamar a las aguas de su palabra, porque el Señor te va a llamar a las aguas de su presencia. ¿Sabe algo? A veces yo voy manejando en el carro y percibo en mi ser unas ganas de parar y adorar al Señor. ¿Y sabe qué? Tengo que hacerlo. Tengo que parar y empiezo a adorar al Señor y empiezo a adorar al Señor y el Señor empieza a visitar ahí donde yo voy. A veces me despierto en la madrugada y toco a la par mía y ya no siento a mi esposa y digo: ay Señor, ojalá no hayas venido, ¿verdad? Y yo me quedé y solo tengo que moverme un poco más y veo a mi esposa que está teniendo intimidad con su amado. A veces son las 2, 3 de la mañana y yo no puedo dormir y pareciera que tengo insomnio, pero sé que es Dios el que me está llamando a las aguas de su presencia. Sé que es mi Padre, hemos aprendido en este tiempo a distinguir, a discernir entre la voz de Dios y nuestros muchos pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque a veces para nosotros como pastores es bien sencillo decir que Dios lo despierta en la madrugada y ore, pero cuando nos toca a nosotros no queremos obedecer esa parte, no queremos hacer esa parte. Es el deseo de mi corazón, iglesia. Dios es fiel. Es el deseo de mi corazón que donde tú estés, que la voz del Señor la puedas distinguir, que el sonido de la voz de Dios la puedas distinguir, que sepas que por primera línea Dios va a empezar a hablar por medio de sus siervos, porque lo dice el libro de Hebreos 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿por medio de quién? Por medio de sus siervos, los profetas. Quítele por favor la palabra profetas y déjele solo siervos, por medio de sus siervos. Por medio de sus siervos, Dios va a hablarte, Fort Myers. Dios es fiel, Dios va a hablarte por medio de sus siervos, por medio de tus pastores. Dios va a empezarte a hablar ahí donde tú estás. Por favor, sé dócil, sé perceptivo para escuchar la voz de Dios en este tiempo. Y déjame decirte esto, quizá lo que vas a escuchar no te va a causar placer, pero te va a brindar seguridad. Quizá lo que vas a escuchar te va a estrujar tus sentimientos y tus pensamientos y vas a pensar que eso no es de Dios, pero ojo, sabes que tú has estado peleando dentro de ti con muchas situaciones. Hay muchas personas que han estado claudicando en medio de dos pensamientos. Hay muchas personas que en este tiempo puedo ver parejas que han estado pensando que este tiempo lo único que trajo fue calamidad. Puedo ver parejas platicando en la mesa de su sala, mujeres llorando porque tienen que tomar decisiones drásticas. Por favor, parejas que están ahí de esposos, párense donde están, tómense un tiempo, dejen que Dios les hable, no tomen decisiones arrebatadas. Puedo ver corazones de muchachos que necesitan, que quieren tomar una decisión, si abandonar algunas cosas o persistir. Por favor, párese donde está, pregúntele al Señor,
Pregúntele a sus autoridades, abra su corazón a sus autoridades, abra su corazón a sus pastores, por favor, llegue donde ellos están, porque el Señor habla por medio de sus siervos, el Señor habla por medio de sus siervos. Por eso es que Samuel, cuando no entendía la voz de Dios, fue con su cobertura, fue con su tutor, fue con su Elí. Vaya por favor, vaya a casa, regrese a casa. Hay gente que antes de toda esta pandemia, hay gente que se fue de casa, están en casa, su corazón estuvo lejos, dejaron de diezmar, dejaron de ofrendar. Por favor, haga las paces usted con Dios. Usted necesita hacer las paces con Dios. A Dios no le interesa su dinero, a Dios no le interesa nada de lo que usted tenga. A Dios le interesa que usted se salve, a Dios le interesa tener una relación con usted. Por favor, pero se lo suplico, vaya a casa, ponga en orden sus pensamientos, ponga en orden su corazón, ponga en orden su situación. Si usted decidió irse de casa y es una decisión que usted está tomando, vaya por favor y ponga en orden sus pensamientos, porque yo sé que Dios quiere hablarte. Iglesia Fort Myers, yo sé que Dios quiere usarte en este tiempo para que tú seas el sonido de la voz de Dios. Hay un grupo muy famoso que ha trascendido décadas que se llaman los voceros de Cristo. Y eso es justamente lo que usted y yo somos voceros de Cristo, porque estamos anunciando el sonido de la voz que escuchamos. Entonces quiero decirle aquí donde está, pare, tómese un momento, pare, deténgase. Apague todo lo demás que está sintonizando en su mente, apáguelo y aprende a escuchar la voz de Dios en este tiempo. Yo quiero pedirle que ahí donde está pueda tener un tiempo de oración conmigo. Por mi parte yo ya he terminado, pero quiero pedirle que ore junto conmigo y si usted puede tomarse de la mano de su esposa, de su esposo, de sus hijos, por favor, quiero orar por usted, quiero orar por su vida. Si no tiene nada que decirle al Señor, no se lo diga, pero quiero orar por usted ahí donde está. Cierre sus ojos, por favor, y solo escuche lo que le voy a decir. En el nombre de Jesús, Padre, oro para que en este tiempo tú apertures, Señor, tú abras el cielo, Señor, y abras tu voz para nosotros, Padre. Abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento, Padre. Activa nuestro discernimiento, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos aprender a discernir el sonido de tu voz entre muchas voces, para que el sonido de nuestra voz sea certero cuando escuchemos, Señor, tu mensaje y cuando entreguemos tu mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te pido que apertures tiempos de intimidad, Señor, en nuestras casas, en el nombre de Jesús. Oro por cada pareja, Señor, que había tomado la decisión de desintegrar su relación. Oro para que ahora su relación se afirme en Cristo, nuestra esperanza de gloria. Oro por cada hijo que había tomado la decisión de abandonar su casa, Señor, y tomar la decisión de irse. Oro, Padre, para que Cristo sea la esperanza de gloria en él, Señor, y que sus pensamientos sean afirmados. Oro por los hijos que se fueron de casa, que regresen, Señor, que vuelvan a casa, porque necesitamos ser instruidos, necesitamos ser corregidos, Padre, en el nombre de Jesús, porque debemos y necesitamos ser gobernados, Padre. No podemos vivir ingobernables, no podemos estar afuera sin gobierno. Necesitamos de ti, necesitamos de tu orden, de tus preceptos. Por eso creemos que tu palabra dice que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra fuerza y nuestra alma. Y estas son las palabras, así dice Señor Deuteronomio 6, que le enseñarás a tus hijos. Bendito serás tú en el campo, en la ciudad, en tu casa, bendito, y amarás al Señor tu Dios. Señor, hoy queremos aprender a amarte. Padre, oro por cada padre de familia, por cada madre de familia, para que aprendamos a distinguir, a discernir el sonido de tu voz en este tiempo, Padre. Oro para que nuestros corazones, para que nuestros espíritus, para que nuestras almas, Señor, descansen confiadamente en Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendigo a tus siervos, a los pastores y profetas, Pastor Pedro Julio Domínguez, Pastora Paola Domínguez, Señor, en el nombre de Jesús. Levántalos, Padre, revélate a ellos por medio de tu palabra, Señor. Revélate al pueblo que tú les has dado y les has encomendado, Señor.
A quienes ellos cuidadosamente, Señor, han pastoreado, revélate a ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por mi pastora, Señor, en el nombre de Jesús, donde está, la bendigo, Señor. Tráele, Padre, nuevas fuerzas, pero también provéele y apertúrale un tiempo de buen descanso, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por Julito, oro por Carlitos, por Suami, Señor, por la tarea que estos muchachos hacen, por cada uno de ellos, Señor. Recompénsales según tu favor y tu misericordia a cada uno de ellos. Pero sobre todo bendigo, Señor. Amamos, bendecimos y cubrimos en Cristo, Padre, a las iglesias, a las ovejas que tú nos has dado a pastorear, Señor. Las amamos, Señor, como si fueran nuestras. Así peleamos por cada una, Señor, por cada uno en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén. Fort Myers, te amamos, te bendecimos desde acá de Guatemala, desde esta hermosa ciudad en Zacapa. ¿A los qué? Ok, bendecimos a todos los que se conectaron. Aquí me está dando las instrucciones la sierva. Todos los que se conectaron los bendecimos, los amamos, los cubrimos en Jesús. Volvamos al Señor, aprendamos a distinguir la voz de Dios, el sonido de la voz de Dios. Volvamos a Él, volvamos a su palabra, volvamos a casa. Si no te estás congregando, busca un lugar donde congregarte, busca un lugar donde sepas que Dios habla, donde sepas que Dios se manifiesta. Si no te estás congregando, ve y busca una casa. En el nombre de Jesús, los amamos. Iglesia Fort Myers, los llevamos en nuestro corazón. Los bendecimos a cada uno. Va a llegar el momento donde nos vamos a conocer y vamos a pasar tiempos hermosos, no solo en la presencia del Señor, sino también disfrutando de conocernos cada uno. Les enviamos un fuerte beso desde acá de Guatemala y un abrazo entrañable a cada uno. Les amamos, les bendecimos. Y Pastores Domínguez, gracias por este tiempo, por esta honra que nos dan de poder transmitir la palabra por medio de esta plataforma a su casa, a su iglesia. Les bendecimos en Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.